Cuando hablamos de capitalismo, mucha gente lo va a defender, mucha gente lo va a criticar. Es inevitable tener distintas opiniones sobre un mismo tema, pero el problema sobre esa discusión muchas veces está en que cuando uno escucha la palabra capitalismo, puede estar pensando algo completamente distinto a lo que el otro aprendió que es el capitalismo. Entonces, muchas veces en las discusiones no se está hablando de lo mismo. Lamentablemente hay una forma de ver al capitalismo que es muy simplista y es lo que se llama capitalismo caricatura. Si realmente queremos entender la economía, primero hay que poder distinguir entre capitalismo real y esta versión caricatura. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. Empecemos. Yo me acuerdo que desde chico siempre tuve una forma muy particular de observar la realidad en términos de qué recursos hay disponibles, qué es lo que queremos hacer, quién toma las decisiones, cómo se da el liderazgo y sobre todo qué consecuencias se van consiguiendo en ese camino. Y en la facultad, cuando estudiaba economía, había una materia que me llevaba a pasar madrugadas enteras leyendo. Y no porque me guste leer, sino porque era increíble lo que podía descubrir estudiando eso. Y es historia económica mundial. La historia económica obviamente siempre depende de quién la cuente. Pero por lo menos sirve para ir construyendo una idea de cómo hemos llegado hasta acá. Nos permite conocer cómo era el mundo antes del capitalismo. Y ahí es donde entendés qué es el capitalismo realmente. Así que empecemos a despejar dudas. Primero, ¿qué es el capitalismo en términos simples? El capitalismo es un sistema económico. Es una de las formas a las que, como seres humanos, como sociedad, hemos llegado. ¿Para qué? Para decidir qué hacemos con los recursos disponibles. Cómo los organizamos, cómo producimos, cómo consumimos. Es decir, de qué manera sobrevivimos y llevamos nuestra vida materialmente. Bien. Ese sistema económico del capitalismo se sostiene de tres pilares. O sea, tres cosas que si no están presentes no existe capitalismo. Lo primero es la propiedad privada. Que vos y yo podamos ser dueños de algo, de un recurso y poder tomar decisiones sobre eso y no que otros tomen la decisión por nosotros. Eso es lo que a vos te permite poder decidir qué hacer con un billete, con tu casa o con tu emprendimiento o con lo que sea que vos consigas en la vida en base a tus decisiones y a tus acciones. Entonces no me parece que otro tenga derecho a decidir por mí, digamos. Por eso es un pilar, la propiedad privada. Otra cosa, el intercambio voluntario. Vos naciste con preferencias o las vas construyendo a lo largo de tu vida. Vos naciste con talentos, vas desarrollando capacidades a lo largo de toda tu vida y no siempre vamos a coincidir con lo que nos gusta, con lo que preferimos hacer. Hay personas que son más capaces de hacer ciertas cosas y otros más capaces de hacer otras cosas. Lo que permite el capitalismo es integrar todas esas diferencias de tal manera que nos podamos beneficiar mutuamente. ¿Qué significa esto? Si no existiera el capitalismo, vos te levantás hoy, tenés que ir a pescar, tenés que ir a cultivar lo que vas a comer, tenés que ir a cortar los árboles para tener leña, o sea, nadie va a venir a hacer el trabajo por vos. Vos te levantás y tenés que... Bueno, el capitalismo lo que permitió fue que la especialización sea posible. O sea, que cada uno pueda dedicarse a hacer aquello que más le gusta. Y generar el mayor beneficio posible, el mayor valor, tanto para sí mismo como para otros. El intercambio voluntario es eso que se da cuando vos vas y cambiás lo que conseguiste haciendo lo que te gusta por un corte de pelo, por ejemplo. ¿En el comunismo vos te pensás que podés elegir eso? No. Viene el caudillo del caudillo del caudillo del caudillo y te dice, vos esta semana vas y laburás allá. No, pero yo no me quiero ir del campo a la fábrica. No, vos te vas a ir. Y eso pasó con la Unión Soviética. O sea,
millones de personas arrastradas a una vida que no eligieron. Bueno, en el capitalismo podés elegir. Y tercer pilar, la búsqueda del beneficio. Muchos creen que buscar el beneficio consiste en la codicia, en la avaricia, en el exceso, en el abuso, en el pisar al otro, en el aprovecharse del otro, y eso no es la búsqueda de beneficio. Eso es ser un hijo de puta. Y no es intrínseco al capitalismo, eso puede pasar en el socialismo y en el comunismo también, o sea, es más del comportamiento humano, no del sistema en sí. Pero bueno, eso vamos a andar un poquito más adelante. La búsqueda de beneficio tiene que ver con que vos puedas hacerte cargo de tu vida, con que vos puedas cosechar el fruto de tu esfuerzo y no que tengas que vivir al día dependiendo del próximo ingreso o de la próxima cosecha, porque te cuento que a veces hay inundaciones, a veces hay sequía, la producción no es constante, entonces ahorrar una partecita para cuando la cosa se pone jodida no me parece un mal sistema. El capitalismo permite eso, cuando vos buscás el beneficio, ahorrás, invertís, multiplicás, ese capital que estás separando de tu cosecha para ponerlo en manos de alguien que lo puede usar mejor que vos. Cuando invertís en acciones, cuando financiás a una empresa o a un gobierno, etc. Si no hay estas tres cosas, no existe capitalismo. Tres pilares: propiedad privada, intercambio voluntario y búsqueda del beneficio, que lo que nos permiten es crear, intercambiar, invertir, asumir riesgos. Ojo, en un sistema relativamente abierto, porque a veces algunas economías, algunos países que se dicen capitalistas, se denominan a sí mismos, en realidad no son tan capitalistas. Si hay trabas para una de estas tres cosas, ya no estamos hablando de capitalismo puro. ¿Cuál es la versión que nos cuentan o que circula sobre el capitalismo? O sea, la caricatura del capitalismo. Para muchos, cuando escuchan la palabra capitalismo, lo primero que piensan es explotación. Explotación laboral. Unos pisando a otros para conseguir más guita. Y aunque eso es cierto, no es intrínseco al sistema. ¿Qué más? Acumulación sin límites. Como si el único objetivo de la persona que es capitalista fuera más. Y eso no es acumulación sin límites. Eso es avaricia. Codicia. No es el eso ya existía antes del capitalismo. O si no, ¿cómo vivían los reyes? ¿Cómo vivían los emperadores? Todos eran avaros, codiciosos y se aprovechaban de los demás. No es del capitalismo eso. Estas críticas pueden tener puntos válidos, pero cuando simplificamos demasiado las cosas, lo que termina pasando es que perdemos comprensión. Dejamos de ver realmente cómo funciona el sistema y nos imaginamos una pelotudez sobre lo que es realmente el sistema. Una de las claves para entender el capitalismo es verlo como un sistema de incentivos. Cuando vos ves la historia y empezás a observar cómo somos los seres humanos, te das cuenta que el sistema no puede depender de tener buenas intenciones. Sería muy ingenuo. Entonces necesitamos una estrategia diferente para organizarnos. ¿Cuál es esa estrategia? Pensá. Todos buscamos mejorar nuestra situación, independientemente de cuál sea el origen que tengamos, que seamos clase baja, media, rica, alta, etc. Si somos de esta etnia, de la otra etnia, no importa cuál sea la característica con la que quieras distinguirnos, todos queremos mejorar nuestra situación. Siempre. Todos queremos generar ingresos. Hasta la persona más austera, que menos gasta, que menos necesita un mínimo para vivir. Entonces la generación de ingresos también es un incentivo que tenemos todos, que nos mueve, nos tracciona. Pues necesitamos sobrevivir mínimamente. Esta necesidad de ingresos es como si no existiera el dinero, sería la necesidad de ir y plantar una lechuga y cosechar alimento para poder sobrevivir, digamos. O sea, eso es el ingreso. Y todos intentamos aprovechar oportunidades, por lo menos cuando las podemos ver. Aclarado esto. El capitalismo es un sistema donde para vos obtener esas cosas, para cumplir esos incentivos, no te queda otra que aportarle algo al otro.
ofrecer valor al otro. Porque vos podés tener recursos, pero si no ofreces valor a alguien, lo que vas a hacer es comerte tus recursos hasta que no te quede nada. Entonces, no importa con cuánta plata vos hayas empezado, cuántas riquezas y heredates, lo que importa es qué haces con los recursos que tenés disponibles. El capitalismo lo que hace es que vos, para obtener algo del otro, le tengas que aportar algo. Antes era por la fuerza, ¿entendés? Venía uno y decía, dame o te corto la cabeza. Hoy tenés chorro, pero son así, la minoría, no es la regla, no funciona el mundo así. Hay formas más civilizadas de vivir. ¿Y quiénes son los otros? Los que lloran y los que se hacen la víctima y creen que los demás tienen que hacer el esfuerzo por ello, que es una forma de robar también. Hay muchas personas que nacieron con nada y lograron cosas increíbles. Lo que pasa es que la transformación en el medio es el proceso, es el precio a pagar para obtener todo lo que queremos en este sistema. O sea, en el capitalismo la base es la creación de valor. Si decimos que los pilares son la propiedad privada, el intercambio voluntario y la búsqueda del beneficio, la base que construye eso, sobre la cual nos movemos, es la creación de valor. Para vos ganar dinero sosteniblemente, normalmente tenés que aportar algo a la sociedad. Tenés que ofrecer algo que alguien valora. Ojo, no es, hago lo que a mí se me canta las bolas. Es algo que alguien necesite. Esa es la forma de obtener dinero. De ganar platita, digamos. Ofrecer algo a alguien que ese alguien necesita. No, pero a mí me pinta construir una casa con escarbadiente. Perfecto. Vos podés construir lo que vos quieras, pero para vos obtener algo del otro tenés que ofrecerle algo al otro. No se trata de lo que vos valorás, sino de lo que el otro valora. Ahí es donde vos obtenés algo del otro. Ese es el famoso intercambio de valor. Puede ser un producto, puede ser un servicio. En general es una solución. Algo que el otro valora porque le resuelve la vida, porque le hace sentir mejor, porque le quita dolor, porque le hace más sencillo un proceso. Y este sistema no es perfecto. La perfección, sobre todo cuando hay 8.000 millones de personas involucradas, no es perfecta. Pero por lo menos permite, o mejor dicho, implica que haya una conexión entre valor y recompensa, donde a más valor aportás, más recompensa obtenés. Y vos dirás, no, pero yo laburo 10, 15, 20 horas y me pagan 2 mangos. Que vos labures mucho tiempo, que te esfuerces mucho, no significa que estés aportando valor. O por lo menos, si estás aportando valor, no significa que te lo vayas a quedar vos. Todo depende de dónde te metas a aportar todo eso. Entonces, vos podés trabajar incluso de forma independiente, realizar muchas tareas o dedicar mucho tiempo, esfuerzo realmente, lo cual generalmente se entiende como mérito. Esforzarse, romperse la espalda. Pero si vos con ese esfuerzo no generás valor, no aportás algo en la vida de alguien, va a ser al remil pedo. Porque la recompensa, el mercado, la demanda, la gente, vos cuando vas y pagas, no paga por el esfuerzo realizado, sino por lo que eso que se construye y se vende le genera la vida de ese consumidor, de ese individuo, de esa empresa. Entonces, acá hay una lógica de el mundo me debe algo, cuando en realidad en el capitalismo vos para triunfar tenés que ofrecerle algo al mundo. Y no hay nada más lindo que transformarse para poder hacerlo. Pero como te digo, capitalismo no es perfección. Los dos extremos están mal. Pensar que es todo o nada, esa forma de pensar dicotómica, lleva a errores tremendos en todos los aspectos de la vida, no solamente cuando te pones a pensar la economía. Entonces, no es perfecto y tampoco es completamente negativo. En la práctica tiene fallas, genera desigualdades, se producen tensiones. Sí. Cuando vos vas y ves que cobras menos que alguien que hace lo mismo que vos dentro de una misma empresa, y hay algo raro ahí, ¿entendés? O, no sé, ya sea por tu género, por tu puesto, no importa.
Y eso pasa tanto en el sector privado como en el sector público. O sea, no es algo intrínseco del Estado tampoco, es algo que tiene que ver con el comportamiento humano. ¿Se entiende? No es capitalismo, no es Estado, es el comportamiento humano lo que está detrás de estas fallas. El sistema es simplemente la base para poder hacer las cosas. Pero cómo lo hagamos depende de nosotros. Parte de entender el sistema implica poder ver tanto sus fortalezas como sus limitaciones. Porque vos dirás, no, te enfocás en las limitaciones o en las fallas y decís, no, rompamos todo esto que no sirve. Pero vos naciste con este sistema, naciste con un idioma. Hay que ver primero que conozcas la historia y cómo era el mundo antes del capitalismo. Antes de que exista la propiedad privada, antes de que exista la especialización. Hay que separar sistema de comportamiento. Una cosa es el sistema. Otra cosa es lo que hace la gente, el individuo. Una cosa es el capitalismo como base y otra cosa muy diferente es la corrupción, los abusos, las malas prácticas. Pensar que todo eso es intrínseco del capitalismo es muy necio. Sobre todo cuando ya existen experiencias en el planeta donde te das cuenta que eso también pasa en el comunismo, en el socialismo y en otros sistemas. Porque eso es intrínseco al ser humano, no al capitalismo. La corrupción existe, los abusos existen, incluso dentro de las mismas subentidades, dentro de cada país, dentro de cada organización, también pasa. Ese comportamiento humano puede pasar en cualquier sistema, no solamente en el capitalismo. O sea, no define lo que hacemos, no define al sistema, nos define a nosotros. Por otro lado, y como si todo esto fuera poco, el capitalismo no es algo estático, es algo que evoluciona. El capitalismo de hoy no es igual al de 100 años atrás. Cambió con la tecnología, cambió con las regulaciones, cambió con la cultura, cambió con la globalización. Entonces, pensarlo como algo estático es un error porque no es algo estático. Y ojo que hay mucha bibliografía que te enseña el capitalismo como algo estático. Entonces, ¿por qué es importante entender este sistema? Porque entendiendo el sistema tomamos mejores decisiones. Antes de intentar cambiar el mundo, debido a nuestra limitada y sumamente parcial perspectiva de la realidad, tratemos de aprender primero, tratemos de expandir nuestra mirada antes de decirle a los demás cómo tienen que ser las cosas. Estamos ahí obsesionados con confirmar nuestras creencias, con confirmar que nosotros tenemos la razón. Es muy pelotudo. Nos estamos tirando un tiro en el pie. Cuando vos empezás a entender el sistema, empezás a ver mejor las oportunidades, empezás a entender mejor qué riesgos estás asumiendo cuando tomás determinadas decisiones. Y esas decisiones terminan siendo más informadas. Por lo tanto, ¿qué termina pasando? Que empezás a mejorar tu vida. Empezás a darte cuenta, con los resultados que vas obteniendo, de que estuviste estancado, bloqueado por tus creencias, por tus limitaciones, no por el sistema. Cuando vos cambiás esas creencias, expandís o disolvés directamente esas limitaciones, ahí es donde te das cuenta que no era el sistema en sí el problema. Entonces, en consecuencia, ¿para qué también te sirve? Para empoderarte. Dejar de esperar que cambie el gobierno, la economía, el planeta, el presidente aquel. Empezás a hacerte cargo de tus decisiones y empezás a moverte mejor dentro del sistema, en vez de tratar de cambiarlo o romperlo. Entonces va a pasar que cambia el contexto, cambian los liderazgos, cambian las necesidades, cambian las preferencias, cambia todo, pero vos seguís a flote. Y cuanto más aprendés este sistema, mejor te vas moviendo. Y eso no implica joder a nadie. Todo lo contrario, implica aprender a servir y a facturar por el valor que generas en la vida de los demás. Así que yo te propongo un ejercicio muy simple que puedes hacer ahora mismo. Pregúntate, en vez de pensar en términos ideológicos, abstractos, pregúntate algo muy sencillo. ¿Dónde hoy se está generando valor? ¿Qué es lo que está aportando valor en la vida de las personas? ¿Qué problemas se están resolviendo?
¿Qué incentivos están en juego? Esas son las preguntas que te acercan más a la lógica del sistema, a la lógica real. Yo espero que después de ver este video hayas entendido que el capitalismo no es una idea abstracta, sino que es el sistema en el que todos vivimos. Y como todo sistema, tiene reglas, tiene incentivos y tiene consecuencias. Y entender este sistema no significa estar de acuerdo con todo. Significa poder moverte, como te dije, con más claridad. A mí no me enseñaron esto que te estoy diciendo ahora. Lo tuve que aprender a las piñas. En el próximo video vamos a ampliar un poco más la mirada y vamos a hablar de cómo el mundo se conecta económicamente y de cómo eso afecta directamente nuestras oportunidades. Nos vemos. Si el amor se cae, todo alrededor se